algunos datos de la profesora Marcela Imperiale. Marcela es magíster y doctoranda en Educación Superior por la Universidad de Palermo, es diplomada en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Morón. Actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Formación Docente, es asesora pedagógica en el Departamento de Ingeniería e Innovaciones Tecnológicas de la Universidad de La Matanza, docente de posgrado en la especialización en docencia universitaria de la Facultad de Veterinaria de UBA, en la Universidad de La Matanza y entre otras universidades, en la especialización en docencia en instituciones universitarias, en el módulo Enseñar y Aprender de nuestra universidad, de la Universidad de Flores. Así que Marcela, seas muy bienvenida en esta clase abierta para todos. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenos días. Para mí es un desafío hacer esta charla a través de Zoom, lo conversamos con Ivana. Yo quiero agradecer a la universidad por la oportunidad. Quiero agradecerle mucho a Ivana por toda su colaboración. Me ayudó un montón a replantear mis clases, que inicialmente iban a ser presenciales y luego pasaron a ser clases virtuales, completas. Entonces tuve mucha colaboración de Ivana en cuestiones trascendentales para que sea una muy buena propuesta, ¿no? Y para ajustarla a la virtualidad. Así que, Ivana, mil gracias. Bueno, lo mismo a Fabiana, a quien conozco hace muchos años, y es un placer, Fabi, siempre trabajar con vos. Y a Martín y a Mariela, que ayer hicimos todas estas pruebas para que esto suceda. Bueno, voy a poner un poquito en contexto la charla. Primero, porque esto es algo que pensamos con mis compañeros en distintos ámbitos laborales, como decía Fabiana, y en distintos ámbitos de la educación, ¿no? Yo tengo 2 hijos adolescentes, así que esto es algo que también se conversa mucho en los grupos de padres, y me gustaría como intentar pensar de todas estas dimensiones y contarles un poquito cómo pensé la charla. En principio, como señalaba Fabiana, es una situación muy particular. Yo algunas cosas las anoté porque no quería dejar de decirlas, y me parecía importante ir como haciendo un punteo de las cuestiones que quería mencionar. Es una situación particular, fundamentalmente porque fue muy brusca, ¿no? E intervino en nuestros planes. Nosotros siempre tenemos muchas cosas planeadas porque realmente uno siente una gran omnipotencia y siente que todo puede planificarlo y controlarlo. Entonces teníamos claramente planes, teníamos proyectos, y esta pandemia nos obligó a cambiar el rumbo. Pero el cambio realmente fue radical y se alteró lo que teníamos establecido. Uno podría decir que irrumpió en nuestras vidas y atravesó todos nuestros aspectos. Entonces, en algunos casos esto genera angustia, en otros casos genera incertidumbre, en otros genera temor, hay otros que lo ven como un desafío, como una oportunidad. Pero sin duda requiere que todos recalculemos, ¿no? Bueno, estábamos aquí, yo pensaba como fecha el 10 de marzo, cuando intercambiábamos con Ivana respecto de este módulo Enseñar y Aprender, que era un módulo presencial. Entonces la planificación era presencial, los contenidos eran presenciales, y el 20 nos enteramos que teníamos que salir con un curso virtual. Entonces nuestros planes cambiaron abruptamente. Esto sucedió en todas las instituciones. Yo dicto cursos en especializaciones y en posgrado en otros lugares, y esto fue en todas las instituciones. Todas las clases que estaban planificadas presenciales para comenzar el 20 de abril, de pronto se convirtieron en módulos virtuales. Entonces los desafíos realmente fueron muchos. Y esto es una situación que es difícil para todos. Para nosotros como docentes, para las instituciones y fundamentalmente para nuestros estudiantes. Para algunos es más fácil porque tenemos ciertas condiciones, por ejemplo, conectividad, por ejemplo, un lugar para tener una reunión, algunos con hijos, otros sin hijos, ¿no? Y estas tareas que convergen en ciertos momentos del día donde todos estamos haciendo tareas, algunos laborales y otros escolares. Entonces, si tenemos buenas condiciones, la tarea posiblemente sea más fácil. También tiene mucho que ver con lo que cada uno de nosotros es. Hay gente más flexible, como les decía, que ve esto como un desafío, como una oportunidad de mejora, de cambio, etc. Pero hay otra gente a la que le cuesta más flexibilizar y adaptarse. Entonces, después de este, ¿voy muy rápido o estamos bien? ¿Ustedes me Ivana? Bien. Bien. Gracias. Bueno, entonces, ahora lo voy a pensar desde nosotros los docentes, ¿no? Y nos involucro a todos los presentes. La mayoría de nosotros somos docentes.
Entonces, para nosotros como docentes, nuestra prioridad sin duda son los estudiantes. ¿Por qué? Porque en este proceso, si pensamos en docentes, instituciones y estudiantes, ellos realmente son los más desamparados, porque ellos en muchos casos también pensaban que las instancias eran presenciales y se encontraron con una instancia virtual que requiere otro tipo de habilidades, otro tipo de compromisos, otro tipo de responsabilidades, otros tiempos, otros espacios, etc. Entonces me parece que, como muy importante, y es en lo que voy a centrar esta intervención, es casi prioritario pensar en ellos, porque pensar en nuestros estudiantes es pensar en que logren permanecer, en que se involucren en la tarea, en que logren aprendizajes de calidad, y por supuesto en la universidad que puedan acreditar los saberes. La pregunta que nos hacemos para que esto suceda es ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Entonces, para lograr involucrarlos en la tarea, para lograr que permanezcan en la carrera que han elegido y para lograr que ellos adquieran aprendizajes de calidad, ¿qué nos compete a nosotros como docentes? Ese es el centro que va a guiar mi intervención. Y aquí me gusta mucho tomar las palabras de Perrenún cuando él dice que lo que caracteriza a la tarea docente es decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia. Y podríamos decir nunca más preciso, ¿no? Para este momento que esta frase de Perrenún. También quería traer una frase muy cortita que corresponde a la profesora Laura Duchaski. Los que están haciendo el módulo la han leído, su libro es Cómo disfrutar la enseñanza, cómo disfrutar de mis clases. Y la profesora se pregunta, es una profesora contemporánea argentina, ¿por qué pedir perdón frente a la desorientación? Y se pregunta, ¿podemos como docentes manifestar que estamos desorientados? ¿O la desorientación es propia del alumno, para que el maestro efectúe con tranquilidad su tarea de orientar? Bueno, creo que es un momento para decir, sí, nosotros como docentes también nos sentimos desorientados y también necesitamos intercambiar, poner en común, generar este tipo de encuentros y de charlas para poder tomar decisiones un poco más mancomunadas en el ámbito de las instituciones en las que nos desempeñamos, ¿no? Porque cada institución es distinta y tiene distintas respuestas frente a esta situación. Entonces, lo que pensé que podía ser de utilidad en esta instancia y en este intercambio es contarles como docente qué decisiones había tomado cuando me enteré que mi curso, que era enseñar y aprender, pasaba de ser presencial a ser virtual. O sea, con una intención que es poder abrir un diálogo, poder abrir puertas y pensarnos todos como docentes, ¿no? Entonces yo les cuento cómo me sentí interpelada y qué decisiones tomé. Y realmente espero que les resulte de utilidad y que nos ayude a pensar. Producto de este curso que se está desarrollando, ya tuvimos algunas producciones de algunos de los cursantes. No los voy a mencionar porque luego voy a tener un espacio para intercambiar con ellos, pero me gustaría tomar una frase de algunas de las producciones donde los alumnos leían citas de Freire acerca de qué era enseñar, sus colegas, ¿no? Los que están participando aquí de esta charla, y elaboraban una propia definición de enseñar. Así que una de las participantes dijo que enseñar es salir de uno mismo para ir al encuentro con otro, generando un espacio de oportunidades donde cada uno da lo mejor que tiene para que el otro crezca. Y otra de las cursantes, u otro, no recuerdo, decía, el camino de la enseñanza parece arduo, si no se pone interés en recorrerlo conjuntamente con el otro. Así que me parece que, así como tomamos a veces otros autores muy reconocidos, también es importante leernos, ¿no? Leernos y leer los aportes de nuestros colegas. Bueno, vuelvo a esta pregunta inicial que me parece que puedo organizar la charla, que es qué decisiones fui tomando para trabajar en este curso desde la virtualidad. Ustedes me dicen si yo voy un poquito rápido y bueno, hablo un poquito más lento. Vas muy bien, Marce. Sí, bueno, gracias, porque esto de no tener ninguna cara ni ningún feedback es como un poco difícil.
te cuento esto, somos 52 Sí, eso lo inscritos, veo. participantes en este momento. Le cuento Eso también al resto. estoy viendo. Así que bueno, es muy lindo, pero es una Bien. gran responsabilidad. Bueno, entonces les cuento un poquito qué aspectos pensé. Y de verdad pensé en estas cuestiones cuando tuve que convertir este curso presencial en una instancia virtual. Y por eso hacía alusión al principio de lo importante que fue intercambiar con Ivana respecto de estas decisiones y respecto de qué prestaciones tenía la plataforma en particular. Lo primero que pensé es cómo podía favorecer el acceso de todos a la información. Es decir, que todo lo que esté presente en el curso sea de fácil acceso para los estudiantes. Los textos, los recursos, las frases, si había algo visual que quería mostrar, cómo podía ser para que todos no encuentren un obstáculo, sino que encuentren una facilidad para que el tiempo que tengan, que considero que a veces puede ser poco, disponible para trabajar en el curso, realmente esto les resulte, no les resulte un obstáculo, sino que les resulte una posibilidad. Entonces allí pensé que para favorecer el acceso de todos y todas a la información, era importante buscar bibliografía que tuviese el texto completo. ¿Qué quiere decir esto? Artículos o capítulos de libros que estuviesen digitalizados, porque los encontraba digitalizados y los compartía, o porque me implicaba hacer la tarea de digitalizarlos. Entonces, primero, textos completos. Luego, en aquellos textos más complejos, orientar la lectura. Orientar la lectura puede ser a través de una guía, puede ser a través de consignas, puede ser a través de señalar con algún destacado del texto aquello que es fundamental, que nosotros como docentes entendemos que eso es lo fundamental, pero lo que tenemos que hacer es intentar compartirlo con los estudiantes y que ellos también lo puedan visibilizar. Luego, otra opción que es sumamente potente para los ámbitos universitarios es permanentemente interrogar el texto, hacerse preguntas en la construcción que nosotros vamos haciendo en el desarrollo de nuestras clases, poder interrogar a los autores, poder interrogar al texto, porque así también marcamos los conceptos prioritarios. Cuando nosotros generamos preguntas a partir de lo que dicen los autores, lo que hacemos es señalar aquello que es prioritario. Y también algo que intenté, porque es difícil que el estudiante pueda hacerlo si no tiene un recorrido previo, es generar conexiones entre los autores. Intentar ir vinculando los distintos autores que refieren a la temática, generando conexiones entre ellos. Entonces, eso respondía a la pregunta de cómo favorecer el acceso de todos, que para mí es algo fundamental en un curso, que todo aquello que nosotros señalamos como prioritario, los alumnos lo tengan con un acceso directo, que no tengan que ir a buscarlos, sino que nosotros podamos proveerles esos materiales y esas orientaciones para la lectura. Luego pensé cómo podía generar en ellos interés, ¿no? E invitarlos a la tarea, e involucrarlos en la tarea, es decir, no solo que lean aquello que tenían que hacer, sino que además puedan participar. Entonces, para esto intenté sostener un estilo de escritura ameno, dirigido a cada uno en particular, intentando hablar a todos, buscar frases que conmuevan, que generen cierta emoción, que dé ganas de seguir leyendo a esos autores. Quizás no tomaba completas las ideas de los autores, pero sí trataba de destacar aquellas que por algún motivo generaban emoción. Traté de pensar en cómo invitarlos, en generar consignas que fuesen claras, intentar precisar aquello que esperaba que produzcan en cada momento, acercarlos al tema con un lenguaje académico, pero ameno, sin perder de vista este estilo coloquial para ir aproximándolos a los distintos temas. Y fundamentalmente en esto de involucrarlos en las tareas, pensé con qué podía trabajar, con qué recurso, para poner en juego las habilidades cognitivas complejas. Entonces, para eso utilicé un texto
que refiere a rutinas del pensamiento. Y allí comencé a pensar estas rutinas, el autor es Richards, yo luego puedo dejarles a través de Ivana y de la universidad algunos enlaces, si a ustedes les interesan particularmente estos autores. Y entonces trabajé con rutinas, en este caso yo trabajo con profesores, pero estas rutinas se pueden utilizar para todos los niveles de enseñanza, y entonces estas rutinas orientan la producción escrita. Tienen que ver con aproximarse a la lectura, tienen que ver con organizar las ideas, tienen que ver con poder hacer una definición, un análisis y una síntesis de las ideas, y son múltiples, ¿no? Entonces seleccioné algunas de esas rutinas que me parecía que eran las que más colaboraban con el desarrollo del tema que estábamos. Y otra cuestión que me parece siempre muy importante es poder diferenciar aquello que los estudiantes tienen que poder hacer. Y a eso lo denominé manos a la obra, cursantes en acción. Y lo que quería significar con ese apartado dentro de la plataforma era que era muy importante leer el desarrollo teórico, participar de esas discusiones a través de las preguntas que se habían planteado, pero que era muy importante dejar un lugar reservado para que cada uno de los participantes pueda poner manos a la obra. Es decir, hacer algo con eso que estábamos aprendiendo. Algo en el ámbito de lo discursivo, quizás al principio, en la primera y segunda clase, y algo mucho más concreto en la clase número 3. Bueno, luego, otra de las preguntas que orientó la tarea fue qué evidencias o desempeños tienen que ponerse en juego para que los estudiantes muestren su comprensión. Entonces, ¿qué tienen que poder hacer los estudiantes? Esto vinculándolo con el concepto de competencias. Nosotros entendemos por competencias, y voy a tomar a Delors en su definición de los 4 saberes, ¿no? Las competencias tienen que ver con aquello que los sujetos saben, con aquello que pueden hacer a partir de lo que saben, con aquellas actitudes que se modifican a partir de esto nuevo que se sabe, y con el poder convivir. Entonces, en todos estos aspectos, pensé en cuáles eran esas competencias, evidencias de aprendizaje y de desempeños que los estudiantes podían mostrar. Esto también orientó la tarea. Es decir, poder pensar en esos estudiantes, en estos cursantes que ahora están participando aquí de la presentación, como sujetos activos. Es decir, como sujetos que iban a resignificar todo aquello que pasaba dentro de este curso, porque justamente se estaba desarrollando en un contexto muy particular y que los estaba interpelando a ellos como docentes. Bueno, y dejo para el final 2 cuestiones que me parece clave, ¿no? 2 cuestiones esenciales. Permanentemente intenté pensar cómo este curso, a través de estas clases, podían poner en diálogo la posibilidad de enseñar con la posibilidad de evaluar. Es decir, que mientras se desarrollaban las clases, los cursantes realizaban tareas en cada una de estas clases que aportaban a la evaluación. Es decir, que no iban a requerir de una clase especial en la que se planifique una evaluación particular, sino que cada clase iba a poner en diálogo la enseñanza con la evaluación. Que la evaluación no iba a ser un apéndice, es decir, bueno, ahora tenemos que hacer un corte y ahora vamos a evaluar. No, mientras que enseñamos, vamos recogiendo evidencias de esos aprendizajes logrados. Y bueno, este fue un desafío, esto a mí me gusta siempre hacerlo, independientemente de que la planificación sea para la presencialidad o la virtualidad. Me parece que es una tarea de los docentes, recoger indicios, vistas de cómo van los estudiantes, de sus progresos. Por supuesto que si es necesario hacemos un corte, evaluamos, etc. Pero que en esta situación en particular íbamos a priorizar la enseñanza
e íbamos a recoger de todos modos evidencias que contribuyeran a la evaluación. Es decir, pensar esto que les contaba como apartado, ¿no? Manos a la obra, cursantes en acción, pensar en cada una de estas actividades como registro de aquello que los estudiantes están pudiendo, están logrando. Bueno, y finalmente el tema clave, ¿no? Para nosotros docentes, que es el tema de los contenidos. ¿Qué contenidos trabajar? Yo aquí siempre sugiero volver a los contenidos mínimos. Es muy importante que nosotros como docentes tengamos presentes los contenidos mínimos de nuestra asignatura. A veces los contenidos mínimos de las asignaturas no son los que pensamos que pueden ser, y es muy importante volver al plan de estudios, siempre lo recomiendo, volver al plan de estudios vigente, revisar el contenido mínimo, hacer las correspondientes articulaciones de este contenido a lo largo del curso. Fui señalando esto cuando en el foro había muchas demandas, ¿no? En el primer foro de la clase 1 tuvimos muchas demandas respecto de qué era interesante poder abordar en este curso de enseñar y aprender. Entonces allí tuve que contarles que había algunas cuestiones que posiblemente pudiésemos abordar, y había otras cuestiones que nos excedían como espacio y que iban a poder ver en otros momentos de la carrera, quizás más avanzados, quizás más vinculados a las cuestiones de la didáctica, de la evaluación, etc. Entonces, respecto de los contenidos, estas dos sugerencias: volver a revisar los contenidos mínimos, poder seleccionarlos, jerarquizarlos, ponerlos en articulación con otros contenidos. Aquí hay una tarea que sí es de la institución, que es propiciar que estos espacios sucedan, estos espacios de encuentro para que podamos entre todos priorizar los contenidos. Y quizás algunos contenidos pueden abordarse el año próximo. Nosotros esta situación de pandemia la pensamos como una situación que va a ser transitoria. Nosotros vamos a volver a las aulas, vamos a volver a las instituciones, vamos a volver a encontrarnos con nuestros estudiantes y con nuestros colegas. No sabemos si va a ser en agosto, en septiembre, en julio, pero sí sabemos que vamos a volver. Entonces, tomar este emergente como un momento para la reflexión, como un momento de oportunidades, pero no pensar que esto va a ser así para siempre, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir reorganizar esos contenidos y, fundamentalmente, en la educación superior, reorganizar estas competencias, porque si hay algunas que no pudiesen ser desarrolladas en este espacio de virtualidad que nos toca, no, las podemos pensar más adelante, las podemos pensar en otros talleres que acompañen la cursada. Es decir, hay una multiplicidad de estrategias para afrontar esta situación que nos toca, y que creo, y esto tiene que ver con lo que les decía al principio, ¿no? Que tiene que ver con cada uno de nosotros. En general los pedagogos nos caracterizamos por un optimismo pedagógico que hace que veamos que todo es posible y que todos pueden aprender y que todos pueden desarrollar sus habilidades, y nos imaginamos siempre escenarios próximos mejores, ¿no? Nos cuesta mucho pensar que lo que viene es peor que lo que fue. Nosotros siempre pensamos que lo que viene es mejor. Entonces por eso uno apuesta al futuro. Se impone frente a las previsiones. Así que aquí estamos, Marce. Todo listo para escucharte de nuevo. Gracias a todos por la paciencia, y gracias, Marcela. Sabemos que deben haber sido los 5 minutos de estrés más, más fuertes de los últimos días. Bueno, les cuento primero, estoy con el teléfono, con lo cual me veo mucho más pequeña, y no sé cómo los voy a poder ver a ustedes, pero ahora cuando hagamos el corte, para luego estar con la gente que participa del seminario Enseñar y Aprender, intentaré nuevamente regresar a la computadora, pero por lo menos para poder hacer un cierre y que no sea tan dilatado en el tiempo, ¿no? Les cuento qué es lo que me pasa con la computadora. Mi hijo la utiliza para hacer las tareas, entonces tengo su usuario en la computadora y no lo he podido sacar, porque ellos tienen un gran manejo tecnológico y no sabemos cómo lo colocó. Así que ahora cuando hagamos el corte voy a volver a la computadora y voy a poner mi usuario, a ver si ahora podemos reconectarlos desde la compu. Bueno, voy a volver un poquito a lo que estaba comentándoles
y me sirve también para redondear. Había contado casi todos los aspectos que había tenido en consideración al momento de trabajar sobre mi curso. Esto me permite hacer una reflexión particular, que es la importancia de planificar, ¿no? De poder planificar la propuesta formativa completa, desde el principio hasta el final, siempre con la opción de la flexibilidad, que en el caso de que el curso comienza a desarrollarse, va a tener que ver con el pedido de nuestros estudiantes, ¿no? Cuestiones que necesitan, saberes y vivencias. Me ha pasado en otro curso donde pensé que la mayoría era docente porque estaba inscrito en una especialización en docencia y descubrí que muchos de ellos no tenían aún experiencia docente. Entonces esto implicó revisar un poquito las actividades. Entonces, si bien nosotros, como cuando hacemos nuestra planificación, intentamos pensar la propuesta formativa completa, luego a medida que van sucediendo las clases vamos incorporando ciertas innovaciones o ciertos cambios que cada situación particular requiere. Bien, dicho esto, y considerando todo lo anterior que mencioné, creo que hay dos cuestiones en las que tenemos que centrarnos durante este tiempo que nos toca vivir, y después nos vamos a quedar pensando si posiblemente no son las dos cuestiones en las que tenemos que centrarnos siempre que diseñamos una propuesta de formación para nuestros estudiantes. Una cuestión tiene que ver, o una dimensión tiene que ver con la cercanía y la proximidad afectiva y comunicacional que requiere todo proceso de enseñanza, es decir, sentir que nuestros estudiantes realmente son el centro del proceso y que todo lo que pensamos tiene que ver con lo que deseamos que ellos aprendan, y no con lo que nosotros queremos enseñar solamente. Y la otra dimensión que me parece importante en estos tiempos de aislamiento es pensar la cercanía o la proximidad pedagógico-didáctica. Entonces, por un lado, lo afectivo, y por otro lado, la importancia de nuestras competencias profesionales docentes, que tienen que ver con lo pedagógico y lo didáctico, además del saber disciplinar, ¿no es cierto? Para cualquier materia que nosotros encaramos, el dominio del contenido es fundamental. Pero luego hay todo otro trabajo vinculado, insisto, a estas competencias profesionales docentes que se ponen en juego, que tienen que ver con la planificación de lo pedagógico y lo didáctico. En esta planificación, vuelvo a insistir, nuestro centro, como les decía al principio, cuando les decía que nuestros estudiantes eran los más desamparados, es colocarlos en el centro del proceso. E insisto en lo que decía al principio, de pensar cuáles son esos aprendizajes de calidad indispensables para que pueda luego cursar otro seminario. Como para ir cerrando y abrir un espacio a las preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme, y me encantaría que así fuese, pienso en estos tiempos de pandemia, como les decía al principio, por el optimismo pedagógico que nos caracteriza, en que es una oportunidad para dar clases con la boca cerrada. Este es un precepto de Finkel, él tiene un libro que se llama Dar clases con la boca cerrada, y que impone todo un desafío para los docentes, ¿no? Donde nos invita a hablar menos y a escuchar más, a convertir en nuestros estudiantes en aquellos que tomen la palabra, ¿no? Como decían varios autores, se me ocurre ahora Biggs, Joan Rouet, Mérier, ¿no? Y hablaban de estos estudiantes activos, estos estudiantes que pueden hacer algo con su pensamiento y con sus desempeños, y que nos muestran todo aquello que están aprendiendo. Entonces, por un lado, esta oportunidad para empezar a pensar en dar clases con la boca cerrada, y por otro lado, como decía Perrenú y como decía Zabalza, que son autores que abordamos a través del módulo, y que insisto, si alguien quiere los materiales pueden estar a disposición. Agradezco porque veo a Ivana y a Fabiana ayudándome a colocar las citas bibliográficas.
Yo tengo los libros detrás, con lo cual perfectamente se los podría mostrar. Ahora cuando tengamos un intercambio con la gente del curso, los puedo ir mostrando. Lo que más me interesaba lo cité, ¿no? Oportunamente en el curso, pero tomar estos autores, ¿no? Por ejemplo, Perrenú y Zabalza. A mí me gusta mucho la descripción que hace Zabalza de las competencias que necesitamos los docentes para poder enseñar y para poder lograr que nuestros estudiantes aprendan. Así que, bueno, agradecerles, pensar en este tiempo como un tiempo de oportunidad y como un tiempo que nos prepara para el reencuentro, ¿no? Y que esto va a pasar, que es una instancia que nos toca vivir, pero que es una instancia pasajera, y que más temprano que tarde vamos a volver a nuestras aulas y a nuestras instituciones. Bueno, les agradezco mucho y espero las preguntas. Marcela, muchas gracias. Mientras van, me imagino, imaginando alguna pregunta, te consulto en función de tu experiencia. ¿Cómo te imaginas los escenarios de evaluación en este contexto? Que imagino que debe ser una preocupación de todos los profesores. Sí. Sí, sin duda. Este contexto en realidad interpela las mismas cuestiones que se interpelaban el año pasado sin este contexto, ¿no? Un poco lo que les mencionaba, esto de pensar la evaluación como otro segmento o como otra instancia distinta de la instancia de enseñanza, ¿no? A mí me cuesta mucho pensar qué enseñar y luego pensar qué evaluar. Los procesos tienen que ir de la mano, los procesos están en diálogo, los procesos son uno con el otro, ¿no? Entonces me imagino valorando mucho más estas actividades que proponemos para la enseñanza. Es decir, los trabajos prácticos, los ejercicios, las preguntas, la participación en los foros, aquellas consignas donde les damos un poquito más la oportunidad de ser creativos y volar. Es decir, cómo todos estos componentes del proceso aportan a la evaluación. ¿Y qué puedo ir registrando como docente? ¿Qué indicios, qué huellas voy obteniendo del proceso en todas esas actividades que les pedimos que hagan, que les insume tiempo, que les insume a los estudiantes, les insume tiempo, les insume esfuerzos, ¿no? Entonces, ir recogiendo todas estas evidencias e ir configurando la evaluación. No pensar a la evaluación como una instancia que se vive en otro momento diferente al momento de la enseñanza. Me parece que ese puede ser un gran aprendizaje y que las plataformas son muy potentes, ¿no? Entonces, generar un espacio para que haya opinión, generar un espacio para que puedan trabajar en forma conjunta, generar un espacio para el intercambio como estamos haciendo ahora, que posibilita otro tipo de diálogo, generar un espacio para que escriba, generar un espacio para que a partir, por ejemplo, de un film, recree una situación, porque bueno, por la falta de presencialidad hay cuestiones de la demostración que no van a estar presentes in situ, pero nosotros podemos viabilizarlas, por ejemplo, a través de un video. Pienso algo muy sencillo, y se me ocurre ahora este ejemplo de ciencias de la salud, ¿no? Pero imagino un escenario de enfermería donde hay que enseñar a lavarse las manos, que es una tarea clave para los enfermeros, la higiene de sus manos. Entonces, este lavado, evidentemente, ante la falta de presencialidad, ese desempeño no lo van a poder mostrar por este contexto particular. Entonces, mientras que nos volvemos a encontrar y se pueden volver a lavar las manos delante del docente para ver cómo lo hace, en una instancia más de práctica, puedo buscar un video o generar un video de lavado de manos y le puedo preguntar cuáles son los aspectos que observa, que son los que deberían suceder según los conceptos, y qué aspectos se observan en este video que no son correctos y frente a los que tendríamos que estar alerta. Entonces, con este tipo de situación, obviamente no reemplaza la importancia de la práctica concreta, pero sí nos da una oportunidad de trabajar los conceptos en este contexto. Muchas gracias, Ivana, Marcela. Si te respondí. Sí. Y algo más que podemos pensar en términos de evaluación es la importancia de generar encuadres de trabajo. Y esto también me parece importante, porque nosotros tenemos que pedirle a los estudiantes que produzcan aquello que luego vamos a poder corregir, y de aquello que vamos a poder decir algo, ofrecer una retroalimentación. Entonces, a veces nosotros generamos
no quiero exagerar, ¿no? Pero generamos 20 preguntas sobre un texto. 20 preguntas donde son preguntas abiertas y no expresamos en nuestras consignas qué espacios deben ocupar para responderlas. Entonces, cuando nos devuelven los trabajos, nos devuelven trabajos inconmensurables, que nunca vamos a llegar a corregir. Esto lo veo mucho en la práctica, cuando veo las tareas de mis hijos, ¿no? Y veo gran cantidad de ejercicios, gran cantidad de preguntas, no se les da el texto sobre el que tienen que responder. Entonces, esto genera grandes dificultades. Los chicos o los cursantes no saben lo que tienen que responder, y la falta de encuadre dificulta en principio la tarea del estudiante, pero luego dificulta la tarea del docente, porque no tienen claro el criterio con el que va a corregir, no tienen claro si esperaba una respuesta de 100 palabras o una respuesta de 500 palabras, y todo se aleja de nuestras posibilidades, y entonces genera grandes frustraciones, ¿no? Entonces, generar encuadres para la evaluación y para la enseñanza también es muy importante. Siempre pienso en términos de evaluación, hay un concepto que es preguntas de respuesta corta, PRAC, se llaman, PRAC, P-R-A-C, preguntas de respuesta corta, donde circunscribe la tarea del estudiante, y le dice, responda en 3 líneas, responda con 100 palabras, y esto contribuye mucho al momento de la evaluación. También contribuye mucho a tener en claro los criterios, cuáles son los conceptos fundamentales que espero que aparezcan, y qué es lo fundamental que el sujeto tiene que poder hacer. Bueno, espero contribuir. Ahí está Martín. Hola Martín, tenés que habilitar tu micrófono y te podemos escuchar. Hola Marcela, hola a todos. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien. A mí una de las cosas que me tiene preocupado y me da vuelta en la cabeza, en las materias teóricas la suplencia de la virtualidad ayuda muchísimo, y con todas las herramientas que hay para interactuar. Me preocupa cuando los contenidos son procedimentales y las competencias son procedimentales. Por ejemplo, yo doy técnicas de exploración diagnóstica, y lo que hay que desarrollar en los estudiantes es la toma de las técnicas específicas. ¿Cómo o qué herramientas se pueden utilizar para poder evaluar y poder observar que los estudiantes adquirieron la toma frente, por ejemplo, a un supuesto paciente o a un supuesto consultante? ¿Me repetís la materia, Martín, por favor, que no escuché? Técnicas de exploración diagnóstica. Bueno, era un poco lo que les contaba con el ejemplo de enfermería, ¿no? Me parece que son materias complejas que implican posiblemente ámbitos de simulación a los que no estamos acostumbrados, instancias de simulación. Va a ser difícil evaluar a cada uno en particular con sus desempeños. En este momento de aislamiento, imagino el escenario de la materia, ¿no? Ellos deben tener que buscar algún sujeto con quien utilizar esas técnicas de evaluación diagnóstica. Entonces ya esa actividad no es posible. Me parece que tiene que ver con el concepto de Frida Díaz Barriga cuando habla de grados de autenticidad. Lo más auténtico es buscar un sujeto sobre los que ellos puedan implementar las técnicas. Eso entendemos que en este contexto de aislamiento no va a ser posible, pero creo que es un poco lo que les decía, ¿no? No es posible en este momento, quizás sea posible en otro cuatrimestre. Entonces, ahí sí quizás haya que pensar alguna intervención. Si este contenido es prioritario, y es lo prioritario que ellos tienen que poder desempeñar, este tiempo será un buen tiempo para abordar los conceptos teóricos, para que lean los manuales, para que si ustedes tienen alguna instancia de simulación, como les daba el ejemplo del video del lavado de manos, no sé si es posible en el ámbito de la psicología, Martín, eso lo desconozco, pero como tener otras aproximaciones a la autenticidad, ¿no? Frida Díaz Barriga habla de grados de autenticidad a los que nosotros necesitamos acercarnos. Creo que esto se ve mucho en medicina y en derecho también, porque por cuestiones de ética y cuestiones legales, los estudiantes no pueden intervenir, aquellos que estudian cirugía. El nombre del libro es Enseñanza Situada.
un vínculo entre la escuela y la vida. Los que están haciendo el curso lo tienen linkeado completo. Ahí la autora habla de evaluación auténtica. Entonces digo, el máximo grado de autenticidad es tener al sujeto presente para poder aplicar las técnicas. Pero eso en este contexto claramente no es posible. Entonces quizás la pregunta o el desafío o lo que nos invita a pensar desde nuestra expertise disciplinar y desde nuestra competencia profesional, ¿no? Pienso en ustedes como psicólogos, el desafío es cuál es el mayor grado de autenticidad que le podemos ofrecer frente a la imposibilidad de tener un paciente al que implementarle las técnicas, ¿no? Bueno, y ahí escucho no sé, ¿cuál se te ocurre que puede ser el mayor grado de autenticidad? En realidad estamos bastante complicados porque ni las técnicas están digitalizadas y la universidad tampoco las tiene digitalizadas. Entonces, son elementos de procedimiento a manipular, a secuenciar, y las técnicas hay que tener los materiales. Y los estudiantes no pueden comprarlos porque son caros, y la universidad tampoco los tiene digitalizados ni están a la mano para ser utilizados, ¿no? Entonces, esta autenticidad no se llega ni a la simulación porque no están los elementos digitalizados o a la mano, o por lo menos digitalizados como para verlos y poder lograr una simulación, aunque sea con una imitación. Te entiendo perfecto. Obviamente que este tipo de situaciones requiere toda una arquitectura en torno a reconstruir este proceso, ¿no? Entonces ahí tendrán que evaluar institucionalmente en qué año se desarrolla la materia, si lo seguimos teniendo el año próximo, si se puede generar algún tipo de espacio de acompañamiento en otro momento del año cuando nos reencontremos, donde muchas cosas ustedes las van a poder viabilizar en forma virtual, pero habrá un espacio de acreditación, como les decía al principio, que le va a pasar a muchas otras materias, imagino que no solo a ustedes, donde se vuelva a retomar y estas competencias que no fueron abordadas por la dificultad que implica en los procedimientos, bueno, puedan realizarse. En el caso de, miren, por ejemplo, les doy un ejemplo muy concreto. En el caso de la formación docente, nos pasa con los estudiantes que están en cuarto año, que son los estudiantes de formación docente, que son los chicos que hacen todo su campo de la práctica en las escuelas. Entonces, imagínense que por el diseño curricular y por la normativa, ese campo se tiene que realizar en contacto con alumnos dentro de los cursos con los coformadores. Bueno, evidentemente se van a buscar estrategias para acompañar hasta poder volver a las aulas, ¿no? Entonces, bueno, quizás demoren, bueno, hay que empezar a pensar toda una arquitectura y un entramado para que nuestros estudiantes logren esas competencias. Y ahí sí interviene obviamente lo institucional, y ahí es más el vínculo del docente con la institución, y pensar en nuestros estudiantes para que no queden desamparados, ¿no? Porque tampoco pueden egresar sin las competencias. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguien más. Sí, está Liliana, no sé en qué orden las hicieron. Sí, ahí voy. Ah, perfecto, Maru, encárgate los vos. los voy pasando. ¿Podemos? Hola, Ivana. Hola. Sí. Yo pediría si podemos privilegiar a las personas que no sean parte del curso, tomar 2 o 3 preguntitas más de quienes no son integrantes del curso, así después podemos seguir con los del curso, ¿no? Y entonces ahí evacúan todas las dudas, ¿les parece? Perfecto, entonces. Y liberamos a la gente que... Entonces, decime, Ivy. ¿Hay alguien que no sea de la especialización? Edis está, Carolina Balma, Adriana Sabela, son todos de la Liliana especialización en Simoes docencia. También es de la especialización en docencia. Así que lo que podemos hacer entonces es, pero creo que a esta altura ya son casi todos de la especialización. Aquellos profesores que no son de la especialización, entonces
damos por finalizado el evento, agradeciéndoles que se hayan conectado. Y Ivy, hay una pregunta de Luis Barros, ¿es profesor también? Luis también es de la especialización. Perfecto, si no no. mal. A ver, Luis, perdón. Porque hizo una pregunta, es una pregunta escrita. Sí, Luis, disculpen que quizás no tengo en mi mente a todos, pero estoy casi segura que sí, que Luis es de la especialización en docencia. Entonces, sí, perfecto. Bueno, a mí me gustaría cerrar con una frasecita antes de Emiliana quiere Ivana. quedarse. Sí, Emiliana, por supuesto, podés quedarte, dice, los que no están inscritos eso a la obvio, especialización. por supuesto. Por no tengo supuesto, problema. Emiliana, siempre sos bienvenida, una profesora que trabaja muchísimo con sus estudiantes. Bueno, a mí me gustaría, Ivana, cerrar con una frase para despedir a todos y darnos 5 minutitos para volver a conectarnos, a ver si puedo prender la compu, fundamentalmente, que me resulta más cómodo que tener el teléfono. ¿Podré hacer el cierre? Sí, cómo no, y después dejamos todas las preguntas pendientes. Bueno, genial. Sí. Es un cierre muy cortito, pero es también recuperando una frase, en estas que les contaba y que les decía al principio, de uno de los cursantes que hizo el primer trabajo que se les proponía en el módulo, y que tenía que ver con repensar el concepto de enseñar a partir de las frases de Freire. Y entonces, nuestro cursante, no los voy a mencionar, así a nadie le da pudor, el profesor dice: vive intensamente aquello que enseña. Y me parece que es un buen cierre para este momento, invitar a todos a que vivamos intensamente, no solo aquello que enseñamos, ¿no?, sino que a vivir intensamente todos los aspectos de nuestra vida, y a vivirlos con optimismo, y a vivirlos con ganas de volver a encontrarnos. Así que bueno, un cariño para todos, y cortamos unos minutitos, abro la compu y seguimos con los del curso. Perfecto, 11:30 volvemos a encontrarnos, ¿qué les parece? Perfecto. Son 11:20, 10 minutos. Listo. Bueno. Hasta luego, y gracias a todos los que han participado hasta aquí. Gracias Marcela. A ustedes. Ahí está probando conectar. Ahí está. Marcela, ¿nos escuchás ahora? Y los escucho sin auriculares. Los voy a escuchar directo de la compu, a ver si ustedes me escuchan a mí. Sí, te escuchamos perfecto. Te escuchamos. Bueno, doctor, puede hacer su pregunta. ¿Qué tal? Hola, Edith. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Igualmente. Bueno, no sé si quieren ir por preguntas, si prefieren haga una introducción, como ustedes prefieran. Yo tengo una pregunta. Bueno, adelante. La verdad que yo tengo dos materias, una que es salud pública y salud mental, que es factible que todo lo que tú has dicho lo pueda modificar. El problema que tengo es con la otra materia, que es intervención del psicólogo en los sistemas de atención. Esta materia yo llevé adelante, yo soy mi amigo Mauricio Langón, que es un docente muy conocido en el mundo de filosofía, ¿no? Y él, una frase que puse ahora para el trabajo. ¿Cómo? Bueno, él me enseñó una frase que dice que la docencia es renunciar a la omnipotencia del saber, ¿no? Que la coloqué ahora para el trabajo que ha solicitado. El problema es que intervención, yo no parto de la base de que el aula es un lugar de encuentro endocultural, y que lo que establezco con los estudiantes, que los llamo alumnos, es un diálogo intercultural, donde ellos aportan su cultura, yo aporto la mía, donde ellos saben cosas que yo no sé, ellos sé cosas que yo no sabo. Esto ha permitido, yo no trabajo en la intervención, a ver qué pasa en el suicidio, qué pasa en esto, qué pasa en lo otro, sino que trabajamos textos como Jauretche, Kusch, mucha filosofía, antropología, cosa de ver cuál es como generar un constructo, digamos, en la cual ellos trabajan, yo no trabajo. Es decir, entonces es notable porque esto genera en el grupo un intercambio y una riqueza donde se genera conocimiento. No hay transferencia, yo no creo en la transferencia de conocimiento, creo en esta concepción del hombre libre. Si el alumno, mal llamado alumno, repite lo que yo digo, en realidad no es libre. La libertad pasa porque él pueda generar conocimiento. Entonces, Edith, perdón, un poquito para retomar y aprovechar para ir retomando
las clases, ¿no? Vos decías, yo no trabajo, el que trabaja es el alumno, y yo quisiera recuperar en el espíritu del modelo que les proponía empezar a pensar, de este enfoque centrado en el estudiante, el yo no trabajo, que vos compartís, yo lo reemplazaría por yo trabajo mucho antes. Ah, sí, Entonces, sí. vos trabajás mucho pensando qué autores tienen que poder abordar, Es cierto. preparando tus encuentros para ver cuándo vas a dar lugar a la palabra, pensando cuáles son los conceptos que vertebran tu materia. Entonces, el gran desafío de pensar estos enfoques centrados en los estudiantes es pensar que nosotros trabajamos un montón y que sin nosotros como docentes, esos espacios formativos, esas propuestas, no serían las mismas, serían otras. Entonces, vos trabajás un montón y el conocimiento del docente es fundamental. Entonces, lo que uno intenta pensar es que hay un momento inicial donde ocupamos ese lugar de supuesto saber, que es indispensable para que el aprendizaje se produzca. Entonces, ocupamos ese lugar, pero hacemos inserticios a través de las actividades y a través de todo lo que vamos generando como propuesta formativa para que ellos puedan aprender. Entonces, bueno, como aclarando esto en el contexto de todo lo que se dio en la clase 1 y clase 2, ¿no? Bueno, y de hecho la evaluación, yo no hago una evaluación, sino que ellos trabajan una monografía grupal, de A3 generalmente, con temas que ellos eligen, pero sin tutorial. Yo el tutoreo, viste, lo tengo muy entre comillas. Entonces ellos trabajan el tema, ellos preguntan, bueno, ¿y qué leemos? Bueno, elegiste el tema, y la verdad es que la riqueza, yo, una vez me dijeron, ¿cómo es posible que pongas todos 10? En realidad pongo 10 porque lo puedo ponerle 20, ¿entendés? Porque los trabajos que han hecho, trabajan 1 o 2 meses, investigan, hacen, inclusive, yo qué sé, tengo anécdota desde videos, de ir a trabajar en la zona roja o rosa, para ver cuando trabajaban sobre digamos, prostitución, otros se fueron a Mar del Plata. Es decir, primero que nada, hay dos cosas que también, digamos, me da la sensación de que hemos trabajado bien. Cuando ellos dicen, primero, no tuvimos que repetir lo que dice el docente. Y dos, nos dimos cuenta que sabemos mucho más de lo que creemos saber, ¿no? Yo creo que esas dos respuestas para mí es muy, muy significativa. Ahora, ¿cómo esto que es presencial, que tiene que ver con este intercambio, esto que vos decías del afecto, desarrollamos ciertamente una relación afectiva diferente, cómo lo puedo trasladar a esto? La verdad que tengo un despelote en la cabeza con respecto a cómo llevar intervención en lo virtual, porque desnaturaliza esto del contacto, ¿no? De lo gestual, ¿no? De permitir escuchar de otra manera, porque es esa energía que se genera grupalmente, trabajan en grupo. Entonces, la verdad que acá no tengo respuesta. No, sin duda. Yo la verdad es que tampoco voy a intentar justificar, ¿no? ¿Saben qué podemos pensar? ¿Vieron la pregunta de la última clase de Rebeca Nijovic que decía, ¿la diversidad suma? Y se lo preguntaba. Sí. Yo aquí haría la pregunta de, ¿la virtualidad suma? Bueno, quizás sume muchas cosas y otras cosas queden por fuera. Era un poco la pregunta del profesor anterior que refería a la implementación de las técnicas de exploración. Entonces, claro, hay cuestiones que son muy difíciles de abordar. Yo creo que hay que apelar al máximo de creatividad que tenemos y después reconocer que podemos estar desorientados, como leíamos esa frase del principio, ¿no? Bueno, sí, realmente es una situación que me desorienta, que en algunos casos me desborda. Escucho gente con mucha trayectoria en pedagogía que dice, bueno, tengo 4 cursos en simultáneo y de verdad siento que no llego a corregir lo que produce la gente. Entonces, quizás dedicarnos a hacer una tarea de volver a pensar la centralidad para este tiempo particular. Es decir, no significa que vos tenés que cambiar tu materia al futuro, sino que tenés que intentar ajustarla durante este tiempo para que estos estudiantes no pierdan el proceso, y acá me parece que es siempre volver al estudiante, ¿no? No podemos dejarlo desamparado, no lo podemos dejar un cuatrimestre en su casa sin tarea.
porque realmente se vive en forma muy, con mucha angustia, ¿no? Los chicos que están por egresar piensan, bueno, ¿y ahora qué va a ser de mí? Que no voy a poder rendir las materias. Esto uno lo escucha un montón. Entonces, digo, no dejarlos desamparados, no dejar de dar la materia, intentar organizar esa materia del mejor modo, por lo menos del modo que más nos satisfaga para este momento, y después dejar en una lista de pendientes qué cosas tenemos claras que no pudieron ser abordadas, que no se pueden abordar en la virtualidad, o que se complica mucho, o que no sabemos cómo hacerlo, porque a mí también me pasa. Por ejemplo, no les di la posibilidad a ustedes como cursantes de trabajar por pares o de trabajar en grupos, porque no sabía si ustedes se conocían, pero siempre que trabajamos en las aulas, yo trabajo en equipos, porque creo que es fundamental que la palabra circule, que la gente intercambie, que las producciones entre dos son sin duda superadoras de las producciones individuales. Bueno, entonces, a mí también me queda un pendiente en este módulo Enseñar y Aprender, que es el trabajo en equipos colaborativos, que además es una estrategia que valorizo un montón desde la enseñanza. Entonces, eso queda en mi agenda de pendientes. Posiblemente en otras materias que ustedes cursen en la especialización van a tener un montón de trabajos grupales. Entonces, digo, pensar que es una situación excepcional, que esperamos que no se prolongue en el tiempo más allá del 2020 y que haya una vacuna y algo que nos permita salir y reencontrarnos, dejar en nuestra agenda de concretados todo lo que pudimos hacer con nuestros alumnos y pensar en el pendiente que no logramos, o en qué estamos desorientados, o qué no sabemos cómo implementar. Entonces, si nos reencontramos en la presencialidad, lo viabilizaremos aunque sea en otra materia, o en un espacio, como le decía el otro profesor, de un taller focalizado en esto que vos necesitas trabajar. Y ahí tendrán que ponerse en intercambio con la institución, porque es una tarea conjunta. Pero es algo, como decía Fabi al principio, que realmente nos superó, el imprevisto fue muy grande, irrumpió en nuestras vidas y modificó todo, porque nos modificó desde ir al supermercado hasta festejar, no sé, pienso en Pascua, ¿no? Que era el plan más lejano que uno tenía en marzo, que era, bueno, en mi caso, que mis padres viven en la costa, me voy a ir a la costa para festejar Pascua, y eso no pudo suceder. Entonces, digo, como que no podemos, tenemos que entender que no todo es posible permanentemente. Y esto creo que nos demuestra esto. Podemos controlar algunas cosas, es nuestra tarea como docente planificar, controlar y generar encuadres para que las cosas sucedan, pero hay cosas que evidentemente, como las que plantea Edis, bueno, la situación la supera y el contexto la supera, ¿no? Bueno, espero haber respondido a la pregunta, Edis. Sí. Y bueno, gracias. No, a vos. No sé si hay alguna otra pregunta. Estaba Liliana, no sé si nos escucha Liliana Simoes. A ver, ¿me escuchás ahora? Sí, Liliana. Sí, perdón, la cámara no me la reconoce el programa, no importa. Te escucho, Liliana. ¿Qué? Te escucho perfecto, Liliana, no te veo, pero te escucho. Bien, mi pregunta va a esto, es un poco, yo soy contadora, doy para las carreras de contadores y demás, doy impuestos, ejemplo, y tengo una gran angustia por el tema del parcial de los chicos, porque sí que no tengo manera de enviarles un video, generar algo, y hay que evaluarlos porque estamos en el final de la carrera y es elemental la evaluación y ver el grado de avance y de comprensión de algo tan árido como son leyes. No sé cómo resolverlo. ¿Me podés tirar algún cable? Sí, Liliana, ¿ustedes trabajan fundamentalmente con normativa, con leyes? Sí, totalmente, es todo ley. Todas leyes, y leyes que se van actualizando, ¿no? Permanentemente. Continuamente, la del año pasado ya es distinta y se van creando nuevos impuestos en función, ejemplo clásico, el diciembre, el famoso impuesto país, el que agregó el 30% para todos los viajes al exterior, y todo eso va llevado de la mano, pero yo necesito que un chico sepa hacer ejemplo, no debe tener en su bagaje, en su background, el conocimiento de saber liquidar el impuesto a las ganancias, algo tan esencial. Ustedes, Liliana, yo te hago preguntas por mi desconocimiento, ¿no? Mi saber. Totalmente, te respondo. Vulgar, porque bueno, lo vivo como contribuyente, pero no conozco la especificidad de tu disciplina. Entonces te consulto.
¿Vos podrías generar 3 situaciones simuladas, 3 casos, donde suponte digas, bueno, fulano, Edis, que lo veo ahí en cámara, Edis viajó al exterior en el mes de diciembre, generó estos gastos con su tarjeta, hoy está de regreso y debemos liquidar aquello que debe pagar. Es una simulación, eso, ¿no? eso exactamente es como se toma. Bien. El biparcial radica en, por ejemplo, ante una situación determinada, esta empresa tiene tanta venta, tanto gasto, tanto esto, tanto lo otro, y se realizan ajustes. Bien, y de allí se determina un impuesto. Pero una cosa es tomarlo en forma presencial y otra cosa es tomarlo a ley abierta y desde la casa con todos los medios tecnológicos que a mí no me garantiza, entre comillas, la buena, el fair play del alumno. No, está muy bien. Lo que sucede es que, miren, aquí, más que a lo técnico de la evaluación, yo iría a, miren, vuelvo a la autora, y ahora me voy a dar el gusto de mostrarles el libro, porque éramos muchos en el otro y no me animé, pero a ver si, voy a tapar mi cara, ¿eh? Este es el libro con el que estuve trabajando de Laura Duchaski, que es Cómo disfrutar la enseñanza. Lo voy a sacar de pantalla. Y ella propone como tema el tema de la confianza, ¿no? En confiar en que nuestros estudiantes, vos pensá, Liliana, estos estudiantes que son próximos a graduarse, o los estudiantes de EDI, o los de cualquiera de nosotros, ¿no? Ellos necesitan aprender, porque efectivamente ese impuesto, si trabajan en un tema de contabilidad, lo van a tener que liquidar, con lo cual imagino que los más interesados por aprender van a ser nuestros estudiantes. Entonces, en estos contextos y con estas posibilidades que tenemos hoy, solo resta confiar. Ahí te veo, Liliana. Entonces, para mí la confianza es un tema muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. Y en la enseñanza es fundamental. Ellos, sin duda, son los que van a tener que hacer esta tarea, además los que debe resultarles significativo la resolución de un caso. Muchos de ellos posiblemente ya estén trabajando y tengan estas situaciones. Entonces pensaba, por un lado, el tema de la normativa, y luego pensaba, y desconozco, vos me ayudas a pensar, si existe algún software que ellos puedan descargar para hacer estas liquidaciones. Es la página de la FIP. Claro. ¿Pero es un software? ¿Es algo donde ellos pueden...? No, tenés que entrar con tu quit y una clave de un contribuyente X. No es algo que podamos, que sea un programita que yo les pueda decir, bajen tal programa y yo les paso los datos y ustedes me liquidan. No existe hoy, existía hace vieja data, pero hoy se hace todo directamente desde la página de la FIP. Como vos, a lo mejor como monotributista o contribuyente directo, entras y facturás online. Claro, ¿sí? eso cada uno en particular. Bueno, mira, yo aquí, Liliana, daría como una solución, además también para los otros profesores, ¿no? Para poder ir pensando en conjunto. Acepto todo tipo y clase de sugerencias. Sí. Primero, trabajar por casos. Si trabajaste por casos a lo largo de todo el módulo en el que enseñaste, lo lógico sería continuar con esa metodología. Lo que Biggs, que ahí lo citó Fabiana en la calidad de los aprendizajes, denomina el alineamiento constructivo. Es decir, ¿qué me propongo enseñar? ¿Cómo lo enseño? Y eso tiene que ir de la mano con cómo lo evalúo. Y si vos trabajaste por casos a lo largo de la enseñanza, la evaluación debe tener esta continuidad. Porque si vos ahora traes por decir algo, ¿no? Un múltiple choice, donde les menciones distintos impuestos y ellas tengan que colocar verdadero o falso, eso realmente no va a colaborar. Entonces, se me ocurre que puede ser útil trabajar por casos. Está muy bueno el material de Benito y Cruz, de Nuevas Claves para la Docencia. Yo les puedo compartir, ese lo tienen, pero en el libro de Frida Díaz Barriga, ella tiene todo un capítulo sobre cómo presentar los casos. Y entonces se me ocurre también que si había alguna normativa anterior, vos podés trabajarlo comparativo. ¿Qué pasaba antes del impuesto país?
y qué vino a traer como novedad el impuesto país. Y entonces, eso es difícil que lo encuentren en algún lugar y algo de eso tienen que elaborar, ¿no? O dividir el grupo y hacer distintas preguntas que vayan profundizando en el contenido. Pero en esta instancia hay que confiar en nuestros estudiantes. Yo creo que siempre hay que confiar, ¿no? Que son los que más interés tienen en aprender. Pero no veo mucha otra opción si no existe un software donde vos puedas predeterminar algo y ellos entren y hagan todos el mismo ejercicio con distintas claves. No, es imposible. Pero también me parece que si la página de la FIP facilita esto y cualquier contribuyente puede entrar y hacerlo, bueno, vos les tendrás que dar. Pero una vez que vos le das el enter, ¿sí? Tenés que pagar. Claro. Sí. Y no podés rectificar, a ver, corregir en menos. Sí te admiten corregir en más. Entonces, estás jugando con la cuenta tributaria de un contribuyente directo, ¿sí? Bueno, es complicado. Después, ahí hay después otras opciones mucho más complejas, donde vos, por ejemplo, pero ahí ves, por ejemplo, yo no lo pondría a hacer porque no tengo habilidades tecnológicas para hacerlo, pero vos podés ir captando todas las pantallas e ir orientando podés ir generando estos datos con un cliente tuyo. Entonces, vas captando las pantallas de la FIP y llegás hasta un momento del procedimiento, ¿sí? Resolviéndolo vos y mostrándoles cómo se haría. Y en un momento determinado, donde hay que tomar una decisión, vos le decís, ¿usted haría esto o esto? Si haría esto, sigue por aquí. Si haría esto, sigue por aquí. Pero eso implica todo un trabajo tecnológico y bueno, que te va a llevar mucho tiempo preparar la evaluación, pero no es una mala opción. No es mala opción, no es mala opción. Ahí sí, y ahí estás generando habilidades complejas del pensamiento, porque llegás hasta un punto en el que tiene que elegir, y donde tiene que elegir, si elige un camino es el que es inconducente, si elige el otro es en el que puede avanzar, y ahí vos vas de a poquito liberándole las opciones. Esta es una opción, no sé en qué momento de la carrera está, no sé si luego es una materia que ellos vuelven a tener. Bueno, tenemos impuestos 1, impuestos 2 que van agarraditas de la mano, ¿sí? Y estás en el final de la carrera, muchos se reciben con esta materia. Bueno, ahí yo creo que habría que hacer una actividad más selectiva entonces, y si es así, y ustedes son un equipo de cátedra, intentar pensar esta opción, ¿no? Que es ir permitiendo que avancen en la medida que lo van resolviendo exitosamente, y ahí sí lo podés trabajar en forma más individual, porque vos podés generar tantos casos como futuros egresados tengas. Ah, de acuerdo, eso me gustó. Distintos contribuyentes. Lo que pasa es que, bueno, eso implica realmente un manejo de la plataforma, porque tenés que ir subiendo para cada uno, pero me parece que lo amerita si es que con esa materia se reciben, por ejemplo. Tal cual, y por eso es mi preocupación. Bien de desempeño. Tienen que poder optar por la opción correcta para poder avanzar en el proceso. Muchísimas gracias, Marcela. Un placer. Un gusto. Un placer. Bueno, Marce, también está Adriana Sabela, que está habilitada para hablar. Bueno, adelante. Carolina Balma, no sé, Adriana, ¿nos escuchás? Hasta aquí entiendo entonces con las preguntas que no hay dudas sobre los contenidos de la clase, eso como que pudieron leerlo y no generaron mayores dificultades. Perfecto, muy bien. Bueno, sí, vamos con las preguntas. También, que había levantado la mano. Bueno, Mariela, de a uno, el que prefiera continuar. Tienen que habilitar los micrófonos. Gracias a todos por los comentarios que veo en el chat sobre la confianza. Muy lindo, gracias. No, perdón, yo no levanté la mano, pero no era para hablar, toqué la manito ahí. Adriana, no te mientras leía los mensajes que ponían, toqué la mano sin darme cuenta. No, gracias. Lorena tiene una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Perdón, me levanté a apagar la luz que tengo atrás porque si no salgo muy iluminado. Bueno, buen día a todos. Vemos cuando tomamos mate, vemos cuando nos levantamos. Sí. Lo veo a Edis ahí, colega, compañero que anda con el mate. Bueno, no, estoy escuchando muy atento y no sé si tengo una pregunta, sino que fui armando algunas reflexiones que me gustaría
compartir y abrir a tu intercambio y devolución. En realidad sí me surge una pregunta, ¿no? En realidad yo escuchaba tus puntuaciones y fui puntuando algunas cuestiones también, esto de la flexibilidad con la que tenemos que contar hoy, que me parece fundamental. Personalmente pasé por muchas instancias dentro del proceso de transformar mis materias presenciales en virtuales, creatividad, desorientación, desborde, después ir conociendo los recursos que me daba la plataforma que tenemos en la universidad, que son muchísimos. Entonces, a medida que yo me fui familiarizando con esos recursos, fui evaluando si eran compatibles con mi materia, y ahí es donde los fui incorporando, ¿no? Hubo todo un proceso de reconocimiento de esto. Después, cuando descubrí la posibilidad de dictar una clase por vía Zoom, fue como haber descubierto, me sentí en la NASA, desde mi desconocimiento tecnológico, entonces pudimos dar una clase por ahí. Me pasó que arrancamos como acá, silenciando micrófonos, pero a mí me faltaba ese feedback que necesito, ver las caras, ver los gestos, saber qué está pasando. Entonces, en un momento dado, decidí habilitarlos y abrir al intercambio, y fue muy productivo porque me dio la posibilidad de conocer a los alumnos. Y estoy descubriendo que partí de la base de pensar que la presencialidad es irreemplazable, y por ahí desde una posición muy rígida de mi parte, diciendo no voy a reemplazar bajo ningún punto de vista. Sigo creyendo que la presencialidad es irreemplazable, con la diferencia que voy incorporando recursos o herramientas que no reemplazan la presencialidad, pero sí aportan nuevas instancias de aprendizaje. Quizás esto nos deje, si es que pasa, si es que en algún momento volvemos a la presencialidad, espero que sí, y que no falte mucho para eso, creo que nos va a abrir la cabeza a incorporar un montón de recursos con los cuales no nos conectábamos porque teníamos la presencialidad. Me parece que un poco nos conduce a esto. Me sirvió mucho esto de pensar en el alineamiento constructivo que marcabas recién, y bueno, creo que intuitivamente quizás todos fuimos haciendo un poco esto. Hace años, cuando cursé mi profesorado, tuve la posibilidad de leer a Díaz Barriga y a Zabalza, autores que mencionaste, y me han aportado mucho en mi formación como docente. Por ahí la pregunta sería en pensar si tenemos que esforzarnos por reemplazar la presencialidad o simplemente ir sumando estos recursos. Y bueno, me parece que un poco lo fuiste respondiendo también, ver si después tenemos la posibilidad de compensar los contenidos o los aspectos que nos falten, ¿no? Por ahí me quedé pensando en esto. ¿Qué pasa si tenemos que sostener esta virtualidad durante mucho tiempo? ¿Cómo transformamos esto en instancias de examen? Que un poco se fue hablando de esto. ¿Qué pasaría si llegamos al momento de tener que tomar exámenes finales de este modo? Esto es un punto que me preocupa, en donde ahí sí me parece que la presencia, hasta desde el punto de vista administrativo y legal, sería necesario. Pero bueno, son interrogantes que por ahí me estoy anticipando demasiado, pero que cuando nos querramos dar cuenta se nos vienen. Por eso digo, no sé si estoy armando una pregunta concreta, sino compartiendo algunas reflexiones y preguntas que me van surgiendo. Sí, me gustaría como intervenir porque me parece muy interesante todo lo que estás planteando, así como lo que fue surgiendo con la charla con Edis y con Liliana, ¿no? Me gustaría tomar algunos puntos. Sin duda no vamos a ser los mismos después de esta pandemia. Sin duda no van a ser las mismas las instituciones universitarias, ni las distintas dependencias u organismos donde nosotros trabajamos. Hay un montón de cuestiones que se pueden resolver a través de la plataforma, así como nosotros estamos ahora intercambiando percepciones sobre el fenómeno. Perfectamente podríamos estar en una instancia de examen oral, donde podría yo hacer preguntas o mostrarte una imagen o generarte un caso, y podríamos estar intercambiando y se resolvería una instancia de examen virtual igual que en una instancia presencial. Distinto es el tema de la certificación que vos mencionás, ¿no?
porque acreditar conocimiento, serían como dos conceptos dentro del fenómeno de la evaluación. Una cosa es acreditar saberes, que es lo que podríamos hacer, y otra cosa es certificar un proceso, es decirle, usted aprobó y esto consta en tal documento, que era un poco a lo que vos te referías. Esas sí son cuestiones que vamos a tener que empezar a pensar cómo resolver. Sí, que van de la mano también de la política institucional, que la universidad está trabajando en esto también. Tal cual. Como yo trabajo más temas didácticos y de docencia, toda esta charla la pensé en función de esto, ¿no? Pero después sí hay que pensar cuestiones de gestión institucional que ustedes tendrán que ir pensando con sus diferentes departamentos, carreras y con la universidad en general. De verdad, pienso que vamos a volver a las aulas, que vamos a volver a las instituciones, y que va a volver lo presencial. Valoro mucho lo presencial, por esto de lo humano, por el encuentro, por la posibilidad de intercambio, de diálogo, y de estar en contacto con el otro, ¿no? Y no estar tomando mate solo, sino que estar tomando mate con los cursantes y los compañeros. Entonces, digo, lo presencial espero que vuelva, y espero que vuelva este año. Si no sucede, así como tomamos un tiempo para pensar cómo reorganizar nuestras propuestas formativas, tomaremos un tiempo para pensar cómo van a certificarse los saberes, y esto lo van a tener que hacer todas las instituciones. Entonces, tendremos que participar de redes para ver cómo lo hacen otros, y ver qué nos puede inspirar, o tomar prestadas ideas de cosas que otros hacen. Así que, aquí también, ¿no?, el paso a paso, como que todo lo que es un proceso implica un paso a paso, e ir sedimentando acciones, e ir aprendiendo de nuestras propias experiencias. Porque posiblemente vos no sos el mismo la primera semana de cursada que hoy, que transitaron 2 al menos, y que ya tuviste un feedback de tus estudiantes, y bueno, me parece que es un poco esto, ¿no? Ir paso a paso, ir viendo qué decisiones tenemos como docentes, y qué decisiones nos exceden como docentes, y debemos consultar en las instituciones, y en aquellas decisiones que nos comprometen como docentes. Vos traías el concepto de alineamiento constructivo. Yo quisiera, tengo detrás la biblioteca chiquita que usé para el curso. Este es el libro, La calidad de los aprendizajes universitarios, de John Biggs. Biggs, en el capítulo 2, si mal no recuerdo, refiere a la necesidad de alinear los aprendizajes. Y el concepto es súper interesante, es el capítulo 2, construir el aprendizaje alineando la enseñanza. Y el concepto es de alineamiento constructivo. Yo no lo sugerí, no se los di como parte de la bibliografía puntual, pero sí les di el libro casi completo del autor. Así que me parece que ahí lo pueden consultar, y si no me lo piden por privado y sin problema. Y después también quisiera mostrar otro material, que es Díaz Barriga, lo voy a poner en pantalla, que se llama Enseñanza Situada, un vínculo entre la escuela y la vida, y no es el Díaz Barriga que nosotros leemos frecuentemente, que es Ángel, es Frida Díaz Barriga, por eso quería hacer la salvedad. Es un libro me pareció, porque nombraste el nombre de una mujer y yo pensé que era un hombre. No, pero bueno, con el tema de cambio de género por ahí. Claro, Ángel Díaz Barriga es una eminencia y trabaja temas de currículum, es súper interesante, pero a mí me gusta mucho la producción de Frida Díaz Barriga, que trabaja el concepto de enseñanza situada y evaluación auténtica. Así que ese libro también lo tienen completo. Quizás pienso en Liliana, que puede leer de ahí el tema del método de casos, y puede leer de ahí también la evaluación auténtica. Es muy interesante leer a la autora, es una perspectiva que a mí me gusta mucho de trabajo. Yo les sugerí otro capítulo, pero ustedes pueden avanzar en esos también. Bueno, no sé si algo más, Gustavo, le damos la palabra, no sé quién sigue. No, impecable, muchas gracias, Marcela. Un placer, Gustavo, gracias por la participación. ¿Alguien más? ¿Mariela? Carolina estaba ahí, no sé si quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Carolina. Bien, yo quería compartir con ustedes, bueno, no sé, una cuestión personal, porque yo me parece que a diferencia de ustedes, mi práctica no es en la universidad, sino en la escuela secundaria. Yo soy licenciada en psicología y profesora de enseñanza media y superior, pero hace muchísimos años que trabajo en escuelas secundarias, ¿sí? No tengo experiencia docente en la universidad, es por eso que me decidí a hacer esta especialidad. Y a mí lo que me está pasando, ¿no?, con los jóvenes, con los estudiantes, que bueno, al ser adolescentes siempre te interpelan muchísimo, no sé si a ustedes les pasa con los adultos, pero a mí con los jóvenes sí, es la importancia de lo que vos decías de la proximidad afectiva,
¿no? En el tema de la enseñanza y del aprendizaje, sobre todo. A mí lo que me está pasando es, bueno, que yo siento que los chicos necesitan ser mirados, ¿no? Necesitan todo el tiempo la mirada del otro, al menos como les digo, los jóvenes, los adolescentes. Y lo relaciono con mi práctica también como psicóloga, ¿no? La importancia de la mirada del otro es lo más constitucional de la subjetividad, ¿sí? Y más siendo un adolescente que necesitan todavía ese acompañamiento, ¿no? Como los niños pequeños, ¿no? Necesitan como este encuadre de ser mirado, porque a mí lo que me está pasando es que yo estoy trabajando mucho con Classroom, ¿no? Y están todo el tiempo los chicos pidiéndome, profe, ¿está bien? Y dígame, ¿qué le parece? ¿Qué dice? Todo el tiempo están buscando esto de ser mirados y la aprobación, y con el tema de la virtualidad me cuesta, y la realidad es que muchas escuelas no permiten esto, ¿no? Del Zoom, por todas las cuestiones que están pasando, que tal vez el Zoom habilitaría, ¿no? Al tratarse de menores, bueno, es toda una cuestión el tema del Zoom, y tal vez con el Zoom se facilitarían algunas cuestiones de mirarnos, de vernos, de conocernos, porque yo, sinceramente, a los chicos los vi una sola vez hasta ahora. Sí, te entiendo perfecto por esto que les contaba de que mis hijos van al nivel medio en provincia de Buenos Aires, y claro, ellos tuvieron una semana de clases y hubo docentes a los que siquiera pudieron conocer. Creo yo los vi una sola vez, o sea que tampoco los conozco. Es casi como no conocerlos, ¿no? Porque uno vio una sola vez de pronto a 120 alumnos, ¿no? Solo a los 30 de un curso en particular. Bueno, sí, yo soy docente en media, trabajé toda mi vida con adolescentes, y me parece que es un nivel hermoso de la enseñanza. A mí, yo lo amo, porque me interpela mucho a mí, todo el tiempo. Yo todo el tiempo, en base a esto que vos decías de enseñar o aprender, yo siento que todo el tiempo estoy aprendiendo con ellos. Y me pasa muchas veces que me hacen preguntas y que yo les digo, no, la realidad es que la averiguamos juntos para la vez que viene. Les digo, es un desafío para ambos, tanto para mí como docentes como para ellos, porque aparecen preguntas que uno diría, mira, un adolescente me está preguntando esto y está genial. A mí me interpelan todo el tiempo y la verdad que me encanta. Más allá de querer dedicarme también a la docencia universitaria, nunca voy a perder ser esto dedicarme a dar clases en media. A mí me encanta. Sí, yo sabes qué diría, Carolina, para diferenciar, quizás algo que nos puede resultar de interés a todos los que estamos participando, ¿no? La diferencia, se me ocurre, entre el nivel obligatorio, el nivel medio es un nivel obligatorio, y la universidad, me parece que pasa por esto que mencionábamos de acreditar saberes. Y en esto tomo solamente un minuto las palabras del ministro de Educación, y creo que en este momento es muy importante priorizar a aquellos que aprenden. Es decir, poder priorizar a aquellos que estamos en condiciones de enseñar más que el tema de la acreditación de los saberes. Y entonces, el acercamiento afectivo, preguntarles cómo están, preguntarles si tienen un sitio en el que trabajar, preguntarles si tienen un adulto a quien consultar, porque muchas veces se da una tarea de historia. Y a los chicos de historia les cuesta un montón en lo presencial, que quizás no es un obstáculo epistemológico, es decir, de aproximación a la disciplina, sino que es un obstáculo desde lo afectivo, ¿no? Bueno, no me gusta porque X. Entonces digo, conocer un poquito más en el caso de los adolescentes, aunque también vale para la universidad, pero nos cuesta más, no está dentro de las competencias que imaginamos que tenemos que incentivar, pero ahí sí conocer un poquito más sus condiciones, intentar generar tareas mucho más atractivas, que los enganchen a la producción, no pedirles cuestiones de copia, ¿no? Que copien algo, que resuelvan mecánicamente, sino que darles actividades que les permitan explorar, que les permitan poner en juego sus habilidades más creativas, sus habilidades de comunicación, pedirles un relato de cómo están viviendo este tiempo, más allá de que nuestra materia sea matemática. Algo que vi muy lindo es mensajes de audio que les dejan para que alguno de las familias lo mande por WhatsApp, y entonces los profesores brindándoles palabras de alientos o explicándoles una consigna a través de un mensaje de audio, porque entiendo lo que planteas de Zoom, y es cierto, es muy difícil, ¿no? Por eso digo, cómo diferenciar el nivel obligatorio del nivel universitario, claramente, y en el nivel obligatorio pensar que un montón de estas cuestiones las vamos a recuperar cuando nos volvamos a encontrar. Pero ¿qué tiene que sí o sí pasar para que estos chicos, que imaginen que son chicos que están desde el 20 de marzo sin salir de sus casas? Entonces, algunos, yo insisto mucho en esto, porque uno a veces tiene esta mirada muy metropolitana de los fenómenos, que son chicos con cierta conexión, chicos con computadora, chicos con una familia que puede estar mirando lo que hacen,
Y esto no siempre es así. Y no tiene que ver con el nivel social de procedencia, no tiene que ver con la escuela a la que concurren. Entonces, intentar indagar un poquito más esto afectivo, de ver en qué condiciones se están dando estos procesos. Y yo creo que acompañar eso. Vieron que la actividad 5 es esta de relatar cómo vivimos este tiempo de pandemia. Me parece que esa puede ser una opción, preguntarle que en pequeñas palabras, o que se saquen una foto y nos manden una foto donde nos muestran cómo están viviendo este tiempo de pandemia, que nos cuenten qué les pasa con nuestra materia, pedirles que busquen obras de un autor y que intenten generar una propia, pero como escapar a las consignas que suceden en la presencialidad, que no van a poder suceder desde lo virtual, que no nos dan tanto registro de aquello que aprenden, y priorizar el cómo se sienten, ¿no? Bien. Y más aún si este aislamiento se extiende. Creo que otra cosa que nos perjudicó en nuestra tarea docente es que nosotros no supimos de entrada cuánto iba a durar. Entonces empezamos pensando al revés. Pensamos que esto iba a ser un tiempo de 20 días y nos volvemos a encontrar. Entonces busco actividades subsidiarias para estos 15 días. Y ahora, y lo pienso también como docente, ¿no? Ahora nos encontramos con que esto se va a extender y posiblemente se va a extender bastante, quizás hasta agosto, y entonces ahí estamos pensando ya otro proceso, que es muy diferente a un aislamiento de 15 días. Entonces, bueno, más allá de que la situación nos superó e hicimos lo que pudimos, y por suerte no tenemos tanta cantidad de infectados, y mucho menos tanta cantidad de muertos, pero nuestra forma de planificar se vio alterada, porque pensamos en una planificación a muy cortito plazo, que era por los 20 días que duraba el aislamiento, y nos encontramos con que esto se va a extender y va a afectar gran parte del ciclo lectivo. Y bueno, yo creo que aquí hay prioridades. La prioridad siempre es la salud mental de nuestros estudiantes, ¿no? Exacto, sí, que ahí se juega lo que vos decías de los, perdón, que ahí yo te decía que se jugaba lo que vos decías de los contenidos mínimos, y también esto de cómo evaluar, que hay toda una bajada, ¿no?, del Ministerio de Educación, de que bueno, de que a los chicos tratemos de no evaluarlos en este tiempo, que bueno, yo directamente yo los evalúo, que bueno, el que me entregó la tarea ya está, para mí está bien, no le voy a poner una calificación numérica a eso, y también esto de la importancia de que sigamos manteniendo el vínculo, porque me pasa que muchos chicos me mandan mensajes y me dicen, profe, mire, en este momento no tengo una computadora porque hay 2 computadoras y las usan papá y mamá y yo no puedo hacer la tarea, o me quedé sin internet justo, o no sé, hace 2 días que no tengo luz, o sea, todas estas cuestiones pasan. Fíjense lo que nos pasó, ¿no? El emergente de que en Morón, que no se corta jamás la luz. Yo les puedo asegurar, hace 20 años que vivo en la misma casa, se habrá cortado la luz en mi casa 2 veces en 20 años. Y hoy se cortó en el medio de la conferencia. Entonces, esto es solo confianza. Ustedes pueden creer que fue así o pueden decir, uy, no, tuvo que ir al baño y apagó la computadora. ¿Entienden? Entonces, como que volver a retomar este vínculo de afecto, de comprensión, ¿no? Nuestra actividad docente también es comprender las situaciones. Estoy refiriéndome a los alumnos del nivel medio. Bien. Entonces, bueno, comprender las situaciones. Y algo que trabajamos mucho en lo pedagógico, pero siempre descuidamos en la realidad, que es la situación diagnóstica, ¿no? Saber quién es cada uno, en qué situación se encuentra, y esto de volver al diagnóstico me parece algo importante para poder comprender. Saber quiénes son y en qué situación se encuentran nos permite comprender. Y sí rescatar algo, que es que algo del aprendizaje tiene que suceder, ¿sí? Entonces, mientras que enseñamos, podemos ir evaluando. Me parece que este vínculo, y entonces puedo evaluar que entregó el trabajo, puedo evaluar que leyó la consigna, puedo evaluar que me hizo una pregunta pertinente, aunque quizás no la resolvió en forma exitosa, pero la pregunta sí fue pertinente. Puedo evaluar que estuvo en contacto con otro interesado en mi materia, y queriendo resolver, aunque de pronto no lo logró. Entonces, como que aquí hay dos cuestiones que trabajamos mucho desde lo pedagógico, pero que no vemos en las aulas. Uno es el diagnóstico y el otro es la retroalimentación. Si estaba mal y está presente, le hago una retroalimentación, posiblemente le doy la hoja y pasa. Pero si la tarea está mal, en esta instancia necesita una retroalimentación efectiva. Mirá, está mal por esto, la podés mejorar haciendo esto, y claro, aquí volvemos al principio de la charla, ¿no? A nosotros como docentes nos genera un extra, un plus de trabajo que es impresionante. Y bueno, sí, es así. Diseñar las clases, diseñar las actividades, seguir el proceso a través de la plataforma y brindar retroalimentación.
nos genera un plus que es impresionante. Por eso yo le decía a Liliana, vos te va a implicar un montón de manejo tecnológico que quizás uno no tiene. Y entonces se le ocurren excelentes ideas y no sabe cómo llevarlas a la práctica. Bueno, es parte del desafío de este momento. Bueno, muchas gracias. Te agradezco. A vos, Carolina, por la participación. Gracias. No sé, Mariela, si hay alguien más. Está Gabriela Calderón, que la acabo de agregar, y está Luis Barros. No, yo lo que diría es si podemos ir como sintetizando las participaciones y con ellos dos cerramos, ¿les parece? Dale, perfecto. Está ahí Gabriela, que activó la cámara. Bueno, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, un gusto, y me encantó la clase, la verdad. Bueno, que... Un placer, gracias, Gabriela. Gracias. Rescato mucho el tema de la confianza. Y retomando un poquitito lo que contaba Carolina, a mí me pasó, yo soy psicopedagoga y doy la materia de psicoanálisis en la carrera de psicopedagogía en el segundo año. Y me pasó esto de sentir a través de la plataforma la necesidad de sostener ese vínculo afectivo atravesado por el saber. Cuando logramos implementar plataforma de Zoom fue una demanda interesante y lo pudieron decir de, bueno, qué bueno que está lo asincrónico, pero la verdad también necesitamos esto. Y bueno, y darle continuidad a ese aprendizaje por ahí presencial, sincrónico, digamos, pero en este formato que sostiene todo lo otro, ¿sí? Pero, ¿sabes? No sé si es una pregunta o algo que estoy pensando. Desde mi experiencia personal el año pasado, comencé dando la materia de forma presencial claramente, y empecé con el caso Dora. Se los di a leer. O sea, era abrir al cuestionamiento, ¿sí? A que se pudieran preguntar sobre qué es el psicoanálisis en tanto teoría. Con muy poca presentación y leyendo algunos párrafos extraídos que ejemplificaban situaciones teóricas. Tal cual vos lo dijiste, me planteé que este año no podía empezar por esto de aprendizaje basado en problemas, y entonces dije, bueno, listo, vamos a empezar con el esquema del psicoanálisis, uno de los últimos textos, que resume lo fundamental que deberíamos más o menos poder manejar, ¿no? Y entonces ahora digo, bueno, yo la verdad es que necesito, o sea, me nace plantearles un problema, un caso, para poder trabajar sobre algunos conceptos. Y me encuentro con esta pregunta, ¿no? De la virtualidad me genera conflicto a mí particularmente para pensar el aprendizaje basado en problemas. Me resulta mucho más fácil sentir que mi presencia puede acompañar y sostener algo del decir en la presencia, y mi pregunta es cómo lo hago. O sea, yo, por ejemplo, les puedo presentar una viñeta, les puedo acortar o resumir algún caso específico, por ejemplo, el pequeño Hans, que tiene un montón de cuestiones interiores que se pueden poner ahí. ¿Cómo lo sostengo desde lo asincrónico? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que en el caso de ABP, ¿no? En una instancia de ABP, siguiendo la metodología, hay un primer contacto que tiene que ver con la presentación del problema y del contexto, que siempre está a cargo de aquel que más sabe dentro del equipo docente, es decir, uno pensaría en un titular de cátedra. No sé si llegaron a ver el fragmento que les propuse de los crímenes de Oxford. Sí, excelente. Bueno, excelente. Lo que sucede es que ahí el profesor plantea un problema que es un problema para él, pero no es un problema para los estudiantes, ¿no? Entonces, se me ocurre que siguiendo esa modelización e incorporando todos los cambios que tendríamos que hacer para que sea una situación de ABP, vos podrías grabarte presentando el problema e ir, como veíamos en el caso de Liliana, fragmentando las preguntas sobre las que van a tener que avanzar. Yo igual te puedo compartir otro capítulo de ABP, que es del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde les cuentan cuáles son las fases necesarias para poder desarrollar una metodología de ABP.
Entonces, lo primero que es fundamental en el ABP es que alguien presente la situación problema, con todo lo que eso implica. El problema, la pregunta que van a tener que resolver, pero todo el contexto que acompaña el problema, que en tu caso me parece que es más un caso, ¿no? Por lo que decías. Sí. Bien, entonces, vos la presentás del mismo modo para todos, y luego vas generando preguntas que acompañan esa presentación. Y si presentamos en términos de diversidad esto, incluso pueden no ser las mismas preguntas para todos, o pueden ser 3 preguntas y que ellos tengan que elegir una. Implica un gran trabajo por parte del docente. Pero me parece que es un lindo desafío y que es muy factible de implementar. Que vos puedas presentar el caso, que des un espacio para presentar la primera pregunta sobre la que van a tener que avanzar, que des indicios de por dónde avanzar a través del desarrollo de tu clase virtual, que puedas, se me ocurre esto, ¿no? O 2 textos, o 2 casos, o 2 preguntas, o uno para todos. Estas son 1000 opciones que vas a tener. Bueno, yo algo así había pensado, tomando el pequeño Hans como el caso paradigmático de Juanito, ¿no? Pero a partir de eso, extraer de mi propia clínica viñetas que después funcionen de guía para el mismo concepto. Bien, bien, a mí me parece genial. Y entonces, las próximas reuniones de Zoom ya no va a ser la misma presentación para todos, sino que va a ser con los 4 o 5 alumnos que constituyan ese grupo. El ABP trabaja por equipos, sería impensado que el ABP sea una estrategia de resolución individual, porque no tiene que ver con la esencia de la estrategia es en equipos. Entonces, podés generar un drive común donde todos vayan escribiendo, y vos a través del drive podés ver qué va aportando cada uno. Entonces, ahí tenés una herramienta de escritura común, donde ahí sí se pueden ver las participaciones, vos podés ver el historial del drive, y ver qué aportó cada uno, qué comentario hizo. Entonces, manejar el Drive para el seguimiento del caso y manejar el Zoom para las instancias de tutoría. La estrategia de ABP tiene una presentación del caso en una modalidad más general, donde el que más sabe es quien presenta el caso y el contexto, y deja planteada 1 o 2 preguntas. Luego hay instancias de trabajo por grupos, donde la producción va siendo progresiva y se van incorporando preguntas y por lo tanto conceptos. Entonces, esas instancias pueden ser por grupos a través de Zoom y a través del Drive la escritura conjunta, porque ahí vas a poder ver cómo participa cada uno, que no es un tema menor, ¿no? No. Y luego la evaluación puede ser de nuevo entre todos. Bien. Y quizás ya estamos de vuelta y puede ser presencial. Tal cual. Y el tercer tema, que es algo que me cuestiona todo el tiempo, es aquel estudiante que no participa, que es, no sé si pasivo, yo la verdad es que no me gusta llamarlo pasivo, yo creo que son más receptivos, ¿sí? Que reciben, sí, por ahí más pasivamente, sin tanto conflictos cognitivos, pero están ahí, o sea, y entonces digo, ¿cómo estimular, cómo generar algo de esa pasión que uno siente con esos estudiantes en esta modalidad asincrónica? También me pareció que este estilo de modalidad de aprendizaje basado en problemas quizás puede promover, el trabajo en equipo más el problema. Sí, algo que vos les podés pedir, que ellos te manden por anticipado. Por ejemplo, yo siempre les pido que la constitución de los equipos que organizan me la envíen por anticipado, y que esos equipos intenten sostenerlos, ¿no? Entonces, una vez que se constituyen los equipos, semana a semana, vos podés ir pidiendo que cada uno te diga qué rol va a asumir, porque otro de los elementos claves del ABP es el rol que cada uno asume dentro del equipo, porque el rol no se puede sostener a lo largo de todo el trabajo, sino que tiene que ir cambiando entre los diferentes actores. Entonces, si vos elaborás un drive, en la semana 1 quien coordina la escritura es fulano, y en la semana 2 cede ese lugar de coordinación de la escritura, ¿no? Y entonces, así imagino que pueden ir, los grupos no deben superar los 5 integrantes, en virtualidad yo diría 4, no sé con grupos de cuántos ustedes trabajan, pero 4 o 5 personas están bien para pensar un grupo de ABP. Y entonces ir pensando en estos cambios, pero todo esto te lo tienen que ir contando. Entonces, por escrito, tienen que ir documentando.
que pienso que si además son psicopedagogos, les sirve un montón para su perfil profesional, porque ellos van a trabajar en instituciones, coordinando docentes, coordinando estudiantes. Entonces, además, vos les das un plus, que es que ellos vayan configurándose como psicopedagogos. Totalmente. Entonces, parece que la estrategia te sirve un montón. Sí implica mucho trabajo de tu parte. Sí, pero me gusta. Por algo soy psicopedagoga, me gusta. Después podés escribir un artículo sobre esto, ¿no? Sobre cómo acompañar, sostener la tarea. Sí, sería genial. La tarea de tutoría es fundamental. Creo que en esto que estamos diciendo, todas las competencias que mencionas a Balsa están a full puestas en juego desde el rol del docente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en todos esos aspectos. Pero bueno, te deseo muchos éxitos. Y espero que te sirvan las diferencias. Sí, todas. Ya tomé nota de todo, así que después te escribo en todo caso. Obvio, y si quieren el artículo del Instituto de Monterrey me lo piden. Es muy claro, Bueno. por eso. Genial, dale. Bueno, Mariela, no sé, quedaba un profesor, ¿no? A ver, yo. Ustedes no saben lo que a mí me cuesta esto. Mariela, ayúdame, ¿quedaba un profesor? El profesor Luis Barros. Ahí está, A ver, gracias. Luis, si ¿Qué podemos tal, Marcela? darle. ¿Qué tal, gente? Hola, Luis. Buenos días. No te ven. Ahí sí te vemos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, muy bien. Fuiste respondiendo en parte de lo que yo estaba preguntando, sobre todo con la contestación de la profesora Liliana Simoes, que me ayudó mucho. Yo tenía una preocupación muy similar a la de la profesora. Pero te preguntaba ahí, ya que estábamos con todo este grupo de docentes, si conoces o si alguien conoce una plataforma como para tomar exámenes, como para resolver la problemática de una forma más estructurada a la de, como en los casos que tiene la profesora de plantear problemas. Yo doy materias bastante técnicas también, organización industrial, doy logística, que son materias donde no solamente tengo que preguntar sobre conceptos, sino plantear algunos problemas, ¿no? Para ver cómo los resuelven. Entonces, no sé si hay alguna plataforma, alguna aplicación, algo que nos ayude a entrar y a plasmar ahí los exámenes y que de alguna forma nos estructure o nos ayude en esa mecánica de tomarlos y después de corregirlos. Mira, Luis, te voy a ser honesta, hay una parte de tecnología educativa que desconozco. Quizás exista esta plataforma que vos mencionás. Pienso, por ejemplo, para el caso de las rúbricas, existen un montón de páginas donde uno puede diseñar rúbricas. No es lo que más uso, porque siempre que pienso en la evaluación, yo intento pensarla contextualizada. Entonces, como que hago un trabajo mucho más artesanal de construcción y resisto bastante a esto de las plataformas más universales, pero posiblemente haya. Así que van a recibir. Yo quisiera decir algo, Luis, ¿sabés qué me parece, no? Porque me está pasando con un curso donde los estudiantes ingresan a la especialización, y yo ahí doy didáctica. Y entonces lo que observé con estos, son profesores, ¿no? Toda gente grande, algunos bastante grandes, que ingresan por primera vez a la plataforma. Entonces, lo que observo, y lo quiero transferir en lo que podría llegar a suceder con estas plataformas de simulación, que por ahí vas a tener que dedicar un tiempo extensísimo, porque te van a preguntar, ¿cómo entro, profesora? Lo veo a fulano y no veo mi trabajo, y entonces se van a generar todo un montón de situaciones, que es lo que me pasa a mí con esta gente que no tiene experiencia, que no pasa con ustedes como docentes porque ya transitaron otros espacios virtuales, donde el otro día un profesor me pone urgente en el mensaje. Me dice, profesora, no, pero les digo de verdad porque me dio tanta ternura, y es abogado el profesor. Entonces me dice, profesora, exploré toda la página, toda la clase, y no encuentro dónde dar el presente. Y entonces, claro, nunca se me hubiese ocurrido orientarlo respecto de cómo dar el presente, porque uno entiende que ya entrando queda registrada tu participación. Pero él, desde su subjetividad y su legalidad, necesitaba dar el presente. Entonces, todas estas herramientas, que son muy buenas cuando la gente las sabe usar, es muy difícil de orientar desde la virtualidad. Y lo que te va a pasar es que vas a terminar explicando cómo usar la herramienta para hacer la evaluación, y vas a dejar de evaluar los contenidos que estás enseñando, ¿no? Entonces, a veces tienen esta dificultad, más allá de que reconozco
y con esto también aprovecho la pregunta de Luis para hacer el cierre, ¿no? Reconozco que no es lo que más me gusta el tema de pensar pruebas cerradas, por ejemplo, porque las pruebas cerradas, pienso en una instancia de choice, o de vínculo entre dos opciones, o de completamiento de texto lacunar, que son esas pruebas que vienen con espacios en blanco, ¿no? Todo lo que se denomina pruebas cerradas llegan hasta a evaluar ciertas habilidades del pensamiento, que en general son las más básicas, las que tienen que ver con recordar información, con reorganizar información, en algún punto, si ustedes quieren, con esquematizarla, con resumirla. Pero las habilidades más complejas del pensamiento, que imagino son las que se ponen en juego, Luis, en tus materias, como logística, que tienen que ver con tomar decisiones, optar por aquella posibilidad que es más económica para la empresa, o que requiere menos personal para hacer cierta acción. Todas esas cuestiones nunca las vamos a poder visibilizar en pruebas cerradas. O sea, vos lo que vas a poder tener en una prueba cerrada es en qué medida se apropió memorísticamente de un concepto. Pero lo que no vas a poder ver en una prueba cerrada es qué decisiones toma respecto de qué hacer. Entonces, para estas situaciones, pensar un caso muy concreto, con 2 o 3 opciones de resolución, y fundamentar por qué toman esa decisión, y no, por qué toman la decisión A que les propones y no la B, me parece que va a colaborar mucho más. Si vos sabés que posiblemente le pregunte a un compañero cómo lo resolvió antes de entregártelo, que es lo que hacemos todos en nuestra situación de cursantes, bueno, se lo propongo que hagan de a 3. Entonces le propongo que el trabajo, en vez de resolverlo individual, lo resuelvan entre 3 integrantes. ¿Me explico? Bien, sí, no lo pensé. Ya sabemos que al no ser sincrónico y al tenerlo para resolver, le va a consultar a alguien, como ustedes hacen también como cursantes, che, ¿qué pusiste en tal ítem? Y está muy bien, porque veo lo que contestó otro y aprendo de lo que contestó otro. Entonces ahí trabajar por pares contribuye, vos podés generar tantas situaciones problemáticas como estudiantes tengas, con lo cual si querés evaluarlos individualmente, podés cambiarle un dato del caso y cambia toda la resolución. Entonces, esa es mi sugerencia que tiene que ver con mi ser docente. ¿Se acuerdan cuando les estaba la imagen de Escher, no? Lo que nos devolvía, ¿recuerdan el espejo de Escher? La actividad de la primera clase, creo que era. No sé si la vieron. ¿Algunos sí? No, yo no. Escher lo que muestra es una bola que refleja a él mismo en ese caso, cuando él pinta. Y la reflexión era que la enseñanza muchas veces nos muestra esto, nos refleja quiénes somos. Entonces a mí me cuesta mucho pensar instancias de evaluación cerradas que tienen que ver con el control, que tienen más que ver con cómo soy yo, que es que me gusta que la gente participe, hable, aprenda, y que creo que realmente el aprendizaje también es intencional y es volitivo. Si uno va y hace una carrera es porque quiere, porque le interesa, porque quiere aprender, si no, imagino que no lo haría. Entonces, bueno, por eso nunca les recomendaría una prueba cerrada, sino que apelo a otro tipo de estrategias de evaluación. Bueno, no sé, Ivana, si estamos para ir cerrando, si alguien tiene alguna otra inquietud. ¿Alguien más? Con la mano levantada. Yo por mi parte estoy muy contenta, les agradezco. Los invito a resolver las actividades. No entré hoy a la mañana, pero lo que vi ayer a la tarde es que había 5 o 6 entregas de la actividad 1. La fecha que estamos pensando con Ivana, a ver Ivana, ayúdame. Sí, era el 11 o el 12 de mayo, para que ustedes entreguen las últimas actividades, ¿no? Exactamente, recuerden que ese fin de semana, el fin de semana siguiente, el del 15, empieza el seminario de lectura y escritura académica, con lo cual, como les había sugerido en la charla informativa que tuvimos en la charla inicial y de bienvenida, es que empiecen el seminario con el segundo seminario con este primer seminario cerrado. Así no se los van acumulando tareas, ¿sí? Así que bueno. Yo lo que les pediría es la paciencia de, llegamos al 12 de mayo y yo voy recabando todos los trabajos de cada uno de los participantes. A mí me gusta leer los trabajos en forma transversal, es decir, no leer solo la clase 1, porque uno va enriqueciendo esa mirada. Entonces, leer la 1 junto con la entrega 2, con la entrega 4. Así que voy a hacer esa corrección. Una vez que tenga de cada uno todos los trabajos,
voy a ir cerrando las calificaciones y obviamente haciéndoles una retroalimentación a cada uno de aquello que pude observar en las producciones. Así que ese es el plan, ténganme paciencia para que pueda ir leyendo de cada uno todo lo que entregan. No voy a hacer una calificación por trabajo, porque me gusta leerlos de verdad todos en conjunto. Así que si tienen alguna duda, igual me consultan sobre las actividades, no hay ningún problema. Pero voy a empezar a entregar notas a partir de que se cierre. Si ustedes de aquí al 12 entregaron los 4 trabajos, bueno, en esa semana, entre el 12 y el 15, van a tener una devolución. Exactamente, esto es así, no es el 12, o sea, el domingo 10 es la fecha límite, el 11 sería para un caso excepcional, ¿sí? Bien. Así le damos tiempo a la profesora y ustedes tienen 4 o 5 días de respiro hasta que empieza el seminario siguiente. Está pensado para que aprovechen ese fin de semana, o sea, tienen 3 fines de semana, si no recuerdo mal, en el medio, para que puedan avanzar en la elaboración de los trabajos, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo. Marcela, no tenemos más que palabras de agradecimiento a todos los profes que estuvieron activos en el chat, activos durante la conferencia, y los que hicieron preguntas seguramente estuvieron con sus preguntas representadas las preguntas del resto de los participantes. Así que muchísimas gracias a todos, seguimos súper comunicados, los voy a mantener al tanto de lo que viene. Ya está el profesor del próximo seminario trabajando, porque también se tuvo que adaptar, como todos, a esta contingencia. Así que, bueno, gracias a todos. Marcela, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de soporte, a Mariela Seguel, a Alejandro Petrosino, a Melina, a Martín Yechúa, a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, y a todos los profesores por estar presentes. Bueno, Chau. gracias y hasta pronto.